Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Ya está. Muy bien. Buenas tardes con todos. Espero que se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. Como cada fin de semana, ya domingo, reencontrándonos para lo que son nuestras clases. Como siempre, agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, tengamos parientes, tengamos conocidos por ahí que también deseen culminar este nivel secundario. Por favor, invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea ningún impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sana. También recordarles que estas clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas quizás en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma del colegio y las pueden ver tantas veces crean necesario, ¿sí? Adicional a esto también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, como institución les brindamos todo el apoyo necesario que puedan requerir para no poder tener ningún tipo de problema al momento de poder resolver esos exámenes. Muy bien, entonces vamos a dar inicio ya a nuestra última clase de lo que es el curso de matemática, porque las siguientes 2 semanas vamos a tocar los temas del curso de razonamiento matemático, ¿sí? Entonces el día de hoy estamos culminando matemática y la próxima semana damos inicio a lo que son los temas del curso de RM. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman, por favor? Sí, Miss. Sí se ve. Excelente, gracias. Muy bien, entonces vamos a empezar con el curso, con el área más bonito, que es matemática. Los temas que vamos a hablar el día de hoy son circunferencias y también el área del triángulo. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, inconveniencia referido a los números, por favor, con mucha confianza estamos para poder apoyarlos. Encantados de poder ayudarlos. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestro tema hablando de lo que vienen a ser la circunferencia. A veces muchos de nosotros, pues decimos, ¿no? Cuando alguien nos dice, ¿qué es un círculo? ¿Qué es una circunferencia? Y muchos de nosotros pensamos que es lo mismo. O algunos dicen, ¿no? El círculo es un poco más pequeño, la circunferencia es un poco más grande. O sea, nos dan tantos ejemplos, nos dan tantas definiciones, pero que en realidad cuando nosotros queremos conocerlos muy bien, pues el círculo y la circunferencia en primer lugar no son lo mismo, son cosas muy diferentes. Cuando nosotros hablamos de circunferencia, pues circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que están a la misma distancia de un punto llamado centro. Y el círculo es la porción del plano limitado por la circunferencia. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de la circunferencia, hablamos de círculo, pues son cosas diferentes, son cosas muy diferentes, pero sin embargo están tan estrechamente relacionados que nosotros no podemos separarlos. No existe el uno sin el otro. Si nosotros tenemos, por decir lo de acá, ustedes tienen que esto están visualizando que es de color negro, pues en esta figura encontramos al círculo y también a la circunferencia. Cuando me preguntan qué es el círculo solamente es el contorno. Por eso dice que es la unión de los puntos que están a una misma distancia. Circunferencia, entonces, es solamente el contorno, todo el contorno. Y círculo es
todo lo que está dentro. Fíjense, no son lo mismo, porque circunferencia simplemente es el contorno y círculo es lo que está adentro. Pero sin embargo, están tan estrechamente relacionados que no existe el uno sin el otro. No existe el uno sin el otro. Pero pese a ello, no son lo mismo. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes les hablan de circunferencia, les están hablando solamente del bordecito, solamente del canto, se puede decir. Pero cuando nos hablan de círculo, círculo es lo que está dentro, lo que está dentro. Cuando nosotros hablamos de la circunferencia, tenemos que hablar de las partes de la circunferencia, partes del círculo. En primer lugar, sabemos que el círculo pues tiene esta forma, ¿cierto? Es forma circular, por eso recibe el nombre del círculo. Sabemos que solamente el contorno, este bordecito, viene a ser circunferencia y círculo es lo que está adentro. Nosotros ubicamos un punto medio dentro de nuestro círculo, ¿cierto? Un punto medio dentro de nuestro círculo. Una vez que nosotros hayamos ubicado este punto medio, pues vamos a trazar una línea. Yo puedo trazarla para acá, quizás puedo trazarla para acá, puedo trazar en esta dirección, en cualquier dirección. Porque como es punto medio, la medida a cualquier punto de la circunferencia va a ser igual, Y este segmento que hemos trazado del punto medio a cualquier punto de circunferencia, esto se llama radio. ¿Sí? Esto se llama radio. Radio es el segmento que une el punto medio con cualquier punto de la circunferencia. Con cualquier punto de la circunferencia. Ese segmento es radio. ¿Qué más tenemos en el círculo? En el círculo nosotros tenemos un sector circular. Sector circular quiere decir un pedazo de círculo, ¿cierto? Es un sector, un pedazo. ¿Y cómo nosotros obtenemos ese sector circular? Tenemos el punto medio, voy a trazar una radio para acá y trazo otra radio para acá. Y este segmento, este ángulo que se ha formado al momento de unir estas dos radios, pues esto viene a ser el sector circular. Es una parte del círculo, ¿cierto? Es un pedazo de círculo, es una parte de círculo. Pero eso se ha formado en base a la unión de dos radios. Cuando nosotros hablamos del círculo, vamos a tener también lo que son segmentos. ¿Qué son los segmentos? Pues segmento es una parte también de lo que es el círculo. Pero esto nosotros vamos a unir en dos puntos a nuestra circunferencia con un segmento y este pedazo de acá es lo que nosotros vamos a conocer. Cuando nosotros hablamos del círculo, también vamos a tener el arco. ¿Qué es el arco? El arco es un pedazo de circunferencia. Ojo, de circunferencia. Ya sabemos que circunferencia es solamente el contorno. Entonces, cuando me hablan de arco, será un pedacito de ese contorno. Ese es el arco. Cuando nosotros hablamos de círculo, de circunferencia, también vamos a tener una tangente. ¿A qué se refiere con tangente? Tangente es cuando nosotros vamos a trazar una línea en cualquier sentido. Puedo trazarla en este sentido, puedo trazarla en este sentido, puedo trazarla en este sentido, etc. ¿Pero por qué se le llama tangente? Porque esta línea se va a juntar solamente en un punto con la circunferencia. Solamente van a tener un punto de unión, la línea, la recta que estoy trazando con la circunferencia.
Por eso se le llama tangente. Tenemos la cuerda. ¿Qué es cuerda? Cuerda es aquel segmento también que une en dos puntos a mi circunferencia. Puedo trazarlo en este sentido, puedo trazarlo en este sentido, puedo trazarlo en este sentido, en cualquiera de los sentidos, pero solamente une en dos puntos a mi circunferencia. Eso es la cuerda. Cuando nosotros hablamos de circunferencia, vamos a hablar del área de circunferencia. ¿Y qué es el área de circunferencia? Pues es cuando nosotros vamos a medir el interior, el área del círculo. El área, vamos a medir todo lo que está dentro, cuánto es que mide. Y para ello vamos a utilizar 2pi por radio. ¿Cierto? 2pi por radio. Y finalmente tenemos el diámetro, que el diámetro es la unión de dos radios. Diámetro es la unión de dos radios. Aquí está el punto medio. Tenemos una radio a la derecha, tenemos una radio a la izquierda, pero que están en la misma dirección. Entonces, esto también se le llama diámetro. Diámetro es 2 veces radio. Entonces, imaginémonos que nosotros nos dan un círculo, una circunferencia, y nos dicen, si el diámetro vale 30, ¿cuánto mide la radio? Ah, ya. Diámetro es 2 veces radio. Entonces, radio será mitad. 15, 15. Entonces, cuando nos hablan de diámetro, diámetro es la unión de dos radios. Igual, puede estar en cualquier sentido, en forma diagonal, en forma horizontal, en forma vertical, en cualquiera de los sentidos. Pero cuando nos hablan de diámetro, diámetro es 2 veces radio. ¿Sí? 2 veces radio. Cuando nosotros hablamos de lo que son circunferencias, pues vamos a ver algunas propiedades súper importantes de las circunferencias. En primer lugar, vamos a tener una circunferencia con una recta tangente, Circunferencia con una recta tangente. ¿A qué se refiere esto? Es cuando nosotros tenemos una circunferencia y vamos a trazar una recta. Y para que sea tangente, pues esta tiene que tener solamente un punto de intersección. Solamente un punto de intersección. Entonces, cuando nosotros tenemos una recta tangente, nosotros ubicamos el punto medio de nuestro círculo y unimos a ese punto de tangencia. Lo que nosotros vamos a formar son ángulos rectos, ángulos que miden 90 grados. Entonces se dice que OP, ese segmento OP, va a ser perpendicular. Perpendicular quiere decir cuando al momento de juntarse van a formar ángulos de 90 grados a la recta L. 90 grados. Lo de acá mide 90 grados. La siguiente fórmula o propiedad, nos dice que cuando nosotros tenemos un círculo o una circunferencia, vamos a trazar dos cuerdas de igual medida. Ya sabemos que cuerdas son segmentos que unen en dos puntos a nuestra circunferencia. Cuando nosotros trazamos dos cuerdas que midan igual, que tengan la misma medida, pues, ¿qué cumple? Cumple que la medida de AB de este arco, la medida de AB, es decir, este arco, va a ser igual a la medida del arco de CD. Van a ser igual. Estos dos arcos son iguales. AB, este arco, va a ser igual al arco de CD. Entonces, cuando imaginémonos a nosotros nos dejan ejercicios y a mí me dicen, si AB y CD son cuerdas, por decir, que tienen igual medida, o simplemente me lo plantean en el ejercicio. Me dicen que lo de acá, por decir X, vale X más 5. Y lo de acá, por decir, vale 20. Y me piden hallar X. Entonces, sabemos por propiedad
que las medidas de los arcos pues van a ser iguales. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer simplemente es sacar ecuación. X más 5 es igual a 20. Yo no puedo sumar X más 5 porque el 5 es número y el X es letra. El 5 tiene que pasar restando al otro lado. Y X será igual 20 menos 5, el resultado es 15. Y eso cumple, fíjense, 15 más 5 es 20. 20 es igual a 20. Entonces, cuando tenemos nuestra circunferencia, tenemos dos cuerdas que midan igual, pues automáticamente las medidas de los arcos también van a tener igual longitud, ¿sí? Nos vamos con la tercera propiedad. Dice, si O es centro, tenemos una circunferencia, ubicamos el punto medio que es O. Vamos a trazar de este punto medio a cualquier punto de circunferencia un segmento que viene a ser radio, ¿cierto? Entonces, del punto del medio trazamos una radio y perpendicular a esa radio trazamos una cuerda. Perpendicular. La palabra perpendicular quiere decir que al momento de juntarse van a formar ángulos que midan 90 grados. Eso es perpendicular. Estos cuadritos, cuando ustedes ven en los ejercicios, esto es 90 grados. Es 90 grados. Entonces, cuando nosotros primero ubicamos nuestro punto medio, trazamos nuestra radio. Ya saben, radio es a cualquier punto de la circunferencia, a cualquier lado de la circunferencia. Y luego trazamos perpendicular una cuerda. Entonces, ¿a qué se llega? ¿A qué conclusión se llega? Que esta cuerda, como está pasando se está intersectando con la radio, pues este lado de mi cuerda va a ser igual, va a tener la misma medida al lado de acá. AB, el segmento AB, va a ser igual al segmento BC. Ojo, eso cumple cuando vamos a tener en forma perpendicular 90 grados ahí, al momento de intersectarse. La radio con la cuerda nos tienen que formar ángulos de 90 grados. Y finalmente tenemos la última propiedad, que son de dos cuerdas paralelas. Cuando nos hablan la palabra paralelo, paralelo quiere decir, si a mí me dicen por decir gráfica, dos rectas paralelas o dos segmentos paralelos, dos cuerdas paralelas. Paralelas es cuando nosotros vamos a trazar dos que van a ir en el mismo sentido, pero siempre va a haber una distancia entre ellas. Son, en este caso, estos dos segmentos que nosotros vemos acá, pues imagínense ustedes que nosotros hagamos la prolongación y sigue creciendo y sigue creciendo. Ambos van a crecer, pero manteniendo esta distancia. Por eso se les llama paralelos, porque no van a tener un punto de unión. Así nosotros lo prolonguemos hasta el infinito para arriba, hasta el infinito para abajo, siempre va a estar con esta distancia. Por eso es que se les llaman rectas paralelas. En este caso, cuerdas paralelas, porque cuerdas rectas, ¿qué diferencia hay entre recta y cuerda? Ah, pues que las rectas no tienen fin. Y como no tienen fin, a las rectas nosotros lo vamos a denotar con las rayitas, pero a los extremos las flechas. ¿Y por qué se les llama cuerda? Ah, cuerda es porque esto tiene fin. La cuerda es el segmento, es la línea que va a unir en dos puntos a nuestra circunferencia. Entonces, un punto es el de acá y otro punto es el de acá. Un punto es el de acá, otro punto es el de acá. Tenemos cuerdas paralelas. Entonces, no solamente puede estar en ese sentido, mis cuerdas paralelas también pueden estar en el otro sentido en forma diagonal. Entonces, cuando nosotros tenemos cuerdas paralelas de la misma forma, esta fórmula es muy similar a cuando nosotros tenemos dos cuerdas iguales. Dos cuerdas iguales. ¿Por qué? Porque la medida del arco que se forma acá entre las cuerdas paralelas, la medida del arco pues va a ser igual a la otra medida del arco de acá. AC, el arco AC va a ser igual al arco BD.
Entonces, son las propiedades más importantes en lo que es una circunferencia. Cuando nosotros tenemos la circunferencia, trazamos una recta tangente, entonces tenemos que tener en cuenta que siempre al momento de unirse va a formar ángulos rectos, 90 grados. Cuando nosotros tenemos una circunferencia, trazamos dos cuerdas que tengan igual medida, pues la medida de sus arcos van a ser iguales. Cuando nosotros tenemos una circunferencia, ubicamos el centro de la circunferencia, trazamos una radio y está en forma perpendicular, luego trazamos una cuerda, pues este lado de acá, AB, va a tener la misma medida que BC. Y finalmente, cuando tenemos una circunferencia, trazamos dos cuerdas paralelas, pues la medida de este arco AC va a tener la misma medida que del arco BD. Entonces, nosotros podemos resolver ejercicios, podemos resolver problemas ya aplicando y conociendo nuestras propiedades. Imaginémonos que tenemos dos cuerdas paralelas en este sentido. Me dicen, son las cuerdas AB y son las cuerdas CD, por decir. Lo que me piden a mí hallar es hallar X. Hallar X, porque mayormente lo que nosotros vamos a tener que conocer es el valor de alguna variable que nos van a dar. Entonces me dicen hallar X. Si la medida de acá vale, por decir, 5x menos 6 y la medida de acá vale 3x más 20, por decir. 3x más 20, hallar X. Entonces nosotros sabemos por propiedad que cuando tenemos una circunferencia, trazamos en este caso, dos cuerdas paralelas. La medida de estos arcos, pues van a ser igualitos. Van a ser iguales. Entonces, con esa definición, nosotros entendemos que 5x menos 6 tiene que ser igual a 3x más 20. Tienen que ser igual, porque esos dos van a ser iguales. Esos dos arcos van a tener igual medida. Entonces, lo de acá ya es simplemente una ecuación. ¿De qué manera se resuelven las ecuaciones? Siempre buscando lo que son los términos semejantes. Se le llama términos semejantes porque van a tener la misma letra, ¿sí? Entonces yo digo, el 5x lo voy a juntar con el 3x. Pero si nosotros nos fijamos, el 3x está después del igual. Entonces, al momento de yo intercambiarlo y pasarlo al otro lado, pues voy a cambiar de signo. Acá se sobreentiende que tiene un signo positivo. Al momento de pasarlo, se hace negativo. Acá me quedó 20. Voy a juntarlo con el 6. El 6 está negativo, va a pasar a positivo, más 6. Entonces acá nosotros podemos restar 5 menos 3, esto nos da 2x, va a ser igual 20 más 6, eso da 26. El 2 que está multiplicando, pues ahora va a bajar a dividir 26 entre 2 y acá conocemos que 2 entre 2 es 1 y 6 entre 2 es 13, que el valor de x va a ser 13. Y si nosotros reemplazamos ese valor acá, 5 multiplicado por 13 menos 6, y multiplicamos ese valor acá, reemplazamos 3 por 13 más 20. Estas medidas tienen que ser iguales. 5 por 3 es 5 por 3, 15 va 1, 5 por 1, 5, y uno que se llevó 6, menos 6. 15 menos 6, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Y acá tenemos 59. Entonces, este valor de arco sale 59. Vamos a ver arriba que tiene que salir la misma medida. 3 por 3 ahí nos da 9 y 3 por 1 nos da 3. 39 más 20, ¿cierto? 9 más 0 es 9 y 3 más 2, 5. 59 para acá y 59 para acá. Entonces,
cumple lo que dice la propiedad, que la medida de los arcos tienen que ser lo mismo. Tienen que ser. ¿Está bien? Supongamos ahora que me dicen hallar por decir el valor de X. Hallar el valor de X. Si nosotros tenemos una recta secante, ubicamos el punto medio. Y acá lo que me dicen es, dice que esto vale X más 20. X más 20. Y me piden hallar el valor de X. Entonces, la propiedad me dice, cuando tú tienes una circunferencia, trazas una recta tangente, es decir, que solamente se van a intersectar, solamente se van a topar, se van a tocar en un puntito, pues esto directamente. La medida del ángulo va a ser igual a 90 grados. Eso nos dice. Va a ser igual a 90 grados. Entonces nosotros decimos que X más 20, eso va a ser igual a 90. ¿Cuánto valdrá X? Pues X vale 90. El 20 que está positivo va a pasar negativo y X será igual a 70. X vale 70 y cumple, fíjense, 70 más 20 nos tiene que dar igual a 90 grados. Entonces, son propiedades súper importantes que nosotros debemos tenerlo en cuenta bastante al momento de poder desarrollar nuestros ejercicios. Y como ustedes se dan cuenta, simplemente es reemplazar en lo que dice, nada más. Y luego vamos a obtener ecuaciones y finalmente obtenemos nuestro resultado. Vamos a hablar del siguiente tema que viene a ser el área del triángulo. El área del triángulo. Cuando nosotros hablamos de la palabra áreas, a veces quizás también aplicamos cuando en nuestra vida real. A veces si queremos comprar un terreno, por decir, lo que uno pregunta es, ¿verdad? ¿Y cuánto de área tiene? ¿Cuánto es el área de ese terreno? Cuando nosotros hablamos del área, lo que queremos conocer es lo que está dentro. El área es lo que está dentro. Imaginémonos, salgámonos un poquito de nuestro tema, lo que es el triángulo. Si a mí me dicen, por decir, conoce cuánto mide lo que está dentro de este cuadrado, entonces diré el área del cuadrado. Me dicen cuánto medirá lo que está dentro, entonces diré el área del círculo. Me pueden pedir cuánto es el área, por decir, del rectángulo. ¿Cuánto mide lo que está dentro de esta figura? Imaginémonos que el terreno pueda ser en forma cuadrada, puede ser en forma rectangular, entonces tengo que hallar el área del rectángulo. Área es lo que está dentro. ¿Y cómo se llaman estos segmentos que están en los extremos? Estos segmentos, cuando nosotros queremos conocer la medida solamente de los extremos, yo quiero conocer cuánto mide esto, cuánto mide esto, cuánto mide esto y cuánto mide esto. Como es un cuadrado, imaginémonos, a mí me dicen, por decir, hallar, esto vale 5 centímetros, me dicen. Como es igualito, lo de acá también será 5 centímetros porque es un cuadrado. Lo de acá también es 5 centímetros y lo de acá también es 5 centímetros. A mí me dicen calcular el área. Calcular el área. Hay muchos estudiantes que se confunden. ¿Y qué es lo que hacen? Lo suman. 5 más 5, 10 más 5, 15 más 5, 20. Es 20 centímetros. Es 20 centímetros. Pero eso está completamente mal. Porque lo que están hallando al momento de sumar los contornos, solamente los contornos, eso se llama perímetro. Eso es el perímetro. Si a mí me hubiesen dicho cuánto mide el perímetro de esta figura, de este cuadrado, yo digo mide 20 centímetros. ¿Por qué? Porque perímetro es simplemente cuando nosotros vamos a medir los extremos.
Eso es perímetro. Y acá 5 más 5, 10 más 5, 15 más 5, 20. Entonces, eso es el perímetro. De esa manera no se halla el área. Retomando nuestro ejercicio, nosotros lo que vamos a encontrar es el área de un triángulo. Vamos a medir lo que está dentro de este triángulo. Para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, un triángulo es un polígono, porque es una figura cerrada que tiene 3 lados. Tiene 3 lados, ¿cierto? El triángulo tiene 3 lados. Tenemos 2 de color azul acá y tenemos uno de color rojo. Tiene 3 lados. Todo triángulo tiene 3 esquinas. Tiene 3 esquinas, que a estas esquinas se les llama vértices. Son los vértices, ¿cierto? Son los vértices. En todo triángulo nosotros vamos a tener altura. ¿Y qué es altura? Altura es cuando nosotros vamos a trazar un segmento que sale de un vértice y llega directo, en forma perpendicular, al lado opuesto, al lado que está a su frente. Acá. Yo por decir he trazado mi altura acá. Esto es H. Esto es H. Lo de acá también es altura. ¿Puedo trazar altura del otro vértice? Claro que sí. Yo puedo también trazar altura de acá. Altura es aquel que va a ir en forma recta, 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 recta. Y al momento de unirse con el lado que está a su frente, también va a formar ángulos de 90 grados perpendiculares. Esto va a llegar en forma perpendicular. Entonces, esto es un triángulo. Es una figura de 3 lados. Es una figura que tiene 3 vértices, es decir, 3 esquinas. En un triángulo nosotros podemos trazar 3 alturas, porque altura es cuando sale de una esquina de un vértice y llega en forma recta, en forma perpendicular, al lado opuesto, al lado que está a su frente. Ahora, cuando nosotros hablamos del triángulo, pues todo triángulo tiene base, ¿cierto? Tiene una base en la cual pues, eso se va a apoyar al momento de nosotros ponerlo. En este caso, como mi triángulo está sentado en esta manera, esto viene a ser la base, ¿cierto? Esto es la base. El segmento que se ha unido, esto viene a ser altura. Cuando es altura, al momento de nosotros poder denotarlo, mayormente se escribe con H, se le pone la H. Pero al momento de nosotros escribir altura, altura pues no lleva H. Pero cuando nosotros lo queremos denotar, sí lo ponemos una H nada más. Entonces, tenemos altura. Eso es todo lo que necesitamos para hallar el área del triángulo. La fórmula es base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Entonces, para nosotros poder conocer el área de un triángulo, lo que mide todo lo que está dentro, necesitamos saber cuánto es que mide la base y cuánto es que mide la altura. Y luego a ese producto, a esa multiplicación, simplemente lo dividimos entre 2. Ahora, cuando nosotros hablamos del triángulo, como ustedes se han dado cuenta, bueno, ahí en la figura el triángulo que nos aparece es lo de acá, ¿cierto? Esto es un triángulo. Pero yo no solamente puedo tener ese tipo de triángulo, puedo tener un triángulo quizás de esta manera, que también es un triángulo, figura de 3 lados. Es un triángulo. O caso contrario, yo puedo tener quizás mi triángulo de esta manera, que también es un triángulo. Ahí está. Son triángulos. ¿Cuál es la diferencia entre estos 3 triángulos? Esto es un triángulo acutángulo. Acutángulo, así se llama. Acutángulo. ¿Por qué se les llama acutángulo? Porque sus ángulos, es decir, estos espacios que nosotros tenemos acá, estos se llaman ángulos. Sus ángulos internos de este triángulo van a ser menores a 90 grados.
estos son menores a 90 grados. Por eso se les llama acutángulos. En la segunda figura, acá llega en forma recta horizontal y llega en forma recta vertical. Y al momento de juntarse, cuando llegan rectos en forma horizontal y vertical, lo que nos están formando son ángulos de 90 grados. Son perpendiculares. Entonces, en este primer triángulo, por decir del triángulo acutángulo, nosotros podemos trazar la altura. Si yo quiero trazar la altura, trazo acá. ¿Cierto? Trazo acá. Si yo quisiera trazar esta altura, pues trazo acá. Altura. Perpendicular. Si yo quiero trazar altura, pues trazo acá. Siempre llega en forma perpendicular. En el primer triángulo acutángulo, siempre la altura va a estar adentro de mi triángulo. Si trazo de acá, de este vértice, o trazo de este vértice, o trazo de este vértice, pero todas esas alturas están dentro del triángulo, de cualquiera de los vértices. En el segundo caso de mi triángulo, en la segunda gráfica, este es un triángulo rectángulo. Rectángulo. ¿Por qué se le llama triángulo rectángulo? Porque ahora tiene un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados. Tiene recto en forma horizontal y recto en forma vertical, y al momento de juntarse lo que me formó pues es un ángulo de 90 grados. Es un ángulo de 90 grados. En este segundo triángulo, uno de los lados, el lado de acá que llegó en forma recta, en forma vertical, también viene a ser la altura de mi triángulo. Viene a ser la altura del triángulo. Esto es la altura. Aparte de ser lado, aparte de cumplir su función de lado, porque es un lado del triángulo, esto también es la altura de mi triángulo. En el caso del tercer triángulo, se llama obtuso. Es un triángulo obtuso, obtusángulo. Obtusángulo. ¿Y qué es un triángulo obtusángulo? Un triángulo obtusángulo, el segundo recuerden que es igual a 90. El triángulo obtusángulo es cuando va a tener un ángulo mayor a 90 grados. Mayor a 90 grados. ¿Y cómo así? Para que sea 90, tiene que ser recto, horizontal y vertical, derecho, horizontal y vertical. Ahí me forma los 90 grados. Pero si nosotros nos damos cuenta en el tercer triángulo, fíjense, acá yo tengo un ángulo más grande que 90. Porque si quiero 90, sería en forma vertical, derechita en forma vertical. Esto es 90. Pero ese no es el lado de mi triángulo. Por lo tanto, este triángulo tiene un ángulo mayor a los 90 grados. Por eso se le llama triángulo obtusángulo. Triángulo obtusángulo. Ahora, cuando nosotros hallamos el área, podemos tener cualquiera de estos tres triángulos. La fórmula es lo mismo. Para que puedan diferenciarlo un poquito más, en el triángulo obtusángulo, recuerden, yo voy a trazar altura. Todos mis triángulos tienen que tener altura, porque mi fórmula, el del área del triángulo, es base por altura dividido entre 2. Esto es mi fórmula. Base por altura dividido entre 2. En la primera figura ya sabemos que la altura es lo que está adentro. Mis alturas van a estar adentro. En la segunda figura, uno de mis lados también cumple la función de altura. Y en la tercera figura, altura, como siempre altura tiene que ser en forma perpendicular recta, esta tercera figura, la altura lo va a llevar fuera de la figura. Vamos a hacer la prolongación de este lado y recién partiendo de este vértice en forma recta, en forma perpendicular, va a tener su altura acá. Tiene una altura externa. Fíjense la diferencia de los tres triángulos.
Acutángulo, las alturas están dentro. Rectángulo, uno de los lados también cumple la función de altura. Obtusángulo, la altura lo tiene fuera. Todavía tenemos que hacer la prolongación de uno de sus lados, tomar el vértice y rayar en forma perpendicular. Y formamos nuestra altura. Pero para nosotros poder hallar el área, no importa con cuál de las figuras estemos. Si es la primera, si es la segunda o quizás es la tercera figura. Porque en todas ellas la fórmula base por altura dividido entre 2. Área del triángulo igual base por altura dividido entre 2. ¿Estamos? Imaginémonos, me parece que ustedes tienen una pregunta en su examen. Me dicen sí. Sí. A ver, vamos a plantearlo bonito. Me piden hallar el área del triángulo. 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 El área del triángulo. Lo voy a poner a nada más área y la figura triángulo. Así simplemente se le denota el área. Área, una A, el área, y acá, chiquito, el área del triángulo. Me dicen sí. Sí. La base es igual, por decir, a 20. Y la altura, que se le denota con una H, y la altura es igual a 8. Siempre cuando trabajamos con áreas, eso sí, tenemos que trabajar con las unidades de medida. Porque cuando nosotros medimos, podemos medir en centímetros, kilómetros, metros, decámetros, etcétera, ¿verdad? Pero siempre tiene que tener una unidad de medida. Entonces, cuando hablamos de áreas y trabajamos áreas, pues siempre tenemos que trabajar con una unidad de medida. Entonces me dicen hallar el área del triángulo si la base mide 20 centímetros y la altura mide 8 centímetros. Entonces, si nosotros queremos graficarlo, pues acá yo tengo mi triángulo, ¿cierto? Tengo mi triángulo. Me dan la base del triángulo. Uy, la base es de donde está sentado, pues eso es la base. Dice la base mide 20 centímetros y la altura, que siempre tiene que partir de acá y llegar en forma perpendicular a la base, esto es altura. Altura dice mide 8 centímetros. Y está mi gráfica. Entonces simplemente digo que el área del triángulo va a ser igual a base 20 centímetros multiplicado por altura. Altura mide 8 centímetros y todo dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Entonces digo que el área del triángulo va a ser igual, en vez de estar multiplicando, porque la multiplicación es la operación que nos ayuda a crecer bastante en un número, pues yo lo voy a simplificar. Mitad de 2 es 1 y mitad de 20 es 10. Entonces tendría 10 centímetros multiplicado por 8 centímetros. Y entonces digo que el área del triángulo va a ser igual 10 por 8, 80 centímetros. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Entonces, cuando tenemos un triángulo de base 20 centímetros y altura 8 centímetros, pues su área va a tener 80 centímetros cuadrados. Ahora, también los ejercicios nos pueden dar quizás de esta forma. Me dicen hallar, por decir, hallar la base de un triángulo. Hallar la base de un triángulo. Hallar la base del triángulo, cuya área es, por decir, me dicen, a ver, 40 centímetros. 40 centímetros. Y me dicen hallar la base del triángulo y la altura. Y la altura
y la altura. Profesora, Dime. disculpe, soy la alumna Cintia. Quería saber, ese examen de este es el segundo módulo, ¿verdad? Sí, es del segundo bimestre. Ah, porque mi asesora no me ha enviado el segundo módulo. ¿Cómo Mm, podría ser? tienes que comunicarte con tu asesor, tu asesora. ¿Hace cuánto que has enviado ya tu examen del primer bimestre? Sí, la semana pasada. Ya me imagino que en el transcurso de esta semana ya te van a enviar, pero de todas maneras, el día de mañana, lunes, comunícate con tu asesor, la persona que te ha matriculado, para que puedas recordarle y te puedan enviar tu segundo módulo. Estas clases estaban grabadas, ¿verdad? Sí, son grabadas, las clases son Gracias, grabadas. gracias, Muy bien, profesor. entonces, me dicen ayer la base del triángulo, cuya área es 40 centímetros y la altura mide, por decir, a ver, vamos a 5 centímetros. 5 centímetros. Entonces, nosotros sabemos que el área del triángulo es igual base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Pero ahora a mí no me piden hallar el área. Más bien a mí me dan el área. Dice que el área mide 40 centímetros. Cuadrados tiene que ser, porque área siempre es en unidades cuadradas. Entonces vamos a reemplazar el área 40 centímetros cuadrados. Va a ser igual a la base. Uy, pero eso es lo que me piden ayer. Base. Por altura. Altura dice mide 5 centímetros entre 2. Entre 2. Me vengo para acá, nada más. Nosotros sabemos que cuando tenemos una ecuación, todo lo que está sumando pasa restando, todo lo que está restando pasa sumando, todo lo que está multiplicando pasa dividiendo y todo lo que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces, en este caso, el que está dividiendo es el 2, subirá al otro lado a multiplicar por 2. Y lo que nos quedamos acá simplemente es con base por 5 centímetros. Ahora, el 5 está multiplicando. Lo voy a bajar a dividir. 40 centímetros cuadrados por 2 entre 5 centímetros. Esto va a ser la base. ¿Qué hacemos ahora? El multiplicarlo, pues multiplicarlo hace que nuestros números crezcan. En primer lugar, voy a eliminar el centímetro de acá y voy a eliminar un centímetro de acá. Voy a eliminarlo. Ahora digo 40, yo le puedo sacar la quinta, 5 entre 5, 1, y 40 entre 5, eso me da 8. ¿Cierto? Y lo único que yo tengo que multiplicar ahora es 8 por 2. 8 centímetros por 2. Eso va a ser la medida de la base. Entonces digo que la base va a ser igual 8 por 2, 16 centímetros. Y de esa manera también nosotros podemos resolver los ejercicios. No siempre nos van a pedir quizás el área, quizás nos van a dar el área, nos van a pedir hallar la medida de la base o nos pueden pedir cuánto mide altura, pero siempre trabajándolo de esa manera. Si me piden hallar el área, base por altura dividido entre 2. Me tienen que dar la medida de base, me tienen que dar altura. Si me piden hallar la base o la altura, me tienen que dar el área y me tienen que dar uno de ellos. Si me piden base, pues me tienen que dar altura. Si me piden altura, pues me tienen que dar base. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a desarrollar nuestros ejercicios. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a estos dos temas? Los estoy escuchando. Todo claro, profesora, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, entonces, como todo está claro, el tiempo es el que no nos perdona. Pues con esto estamos llegando al final de la clase. Quizás alguno de ustedes
tiene dificultades como su compañera, de que todavía no les envían los módulos, pues eso lo tienen que trabajar y lo tienen que manejar con las señoritas, con sus asesoras. Cualquier duda, cualquier cosa referido a lo que son los módulos, a la parte administrativa, eso lo trabajan directamente con sus asesores. Solamente lo que es la parte académica, estamos nosotros para poder apoyarlos. Pero si ustedes entregan sus exámenes, pues tienen una semana para que puedan estar enviándole ya el siguiente módulo, ¿sí? Entonces, por favor, vamos avanzando con esos exámenes. El día de hoy estamos culminando con los temas de matemática. Entonces, yo creo que con esto, pues matemática ya va a quedar más que listo esos exámenes. Y solamente nos estaría faltando los temas de razonamiento matemático. Culminamos razonamiento matemático en las 2 semanas siguientes y con eso estamos culminando este segundo bimestre, ¿sí? Trabajemos con tiempo, trabajemos con anticipación. Ustedes saben que las cosas apresuradas, pues como que no salen bien. En cambio, con calma, paciencia y sobre todo entendiendo, eso es lo más bonito, ¿sí? Entonces, con esto yo me despido. Que tengan una bonita semana. Dios mediante nos estaremos reencontrando el siguiente domingo para tratar ya los cursos de razonamiento matemático. Cuídense mucho, nos vemos, chao. Chao, Miss. Bye bye.